Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Hola, cafetera. Mando este mensaje porque me he hecho mecenas. Después de mucho tiempo escuchando el programa, he decidido dar el paso para participar un poco más directamente en esta comunidad. Y porque personas que por recomendación propia han acabado haciendo ese mecenas antes que yo, como es el caso de mi padre, pues no podía dejar que eso siguiera así. La verdad que agradezco mucho lo que aportáis. Aportáis un refugio a gente como yo, que en determinados entornos se siente un poco desamparado ideológicamente. No sé si es simplemente percepción personal, pero veo que en esta comunidad se transmiten unos valores que no se ven mucho, o por lo menos no hacen mucho ruido en el día a día de la gente. Muchísimas gracias por el trabajo que hacéis. La verdad que encontrar una información sosegada, tranquila, objetiva, dentro de que todos tenemos una ideología, es de agradecer. Y la verdad que sigáis siempre así. Aquí tenéis a otro compañero de camino, así que muchísimas gracias a todos. Un saludo a la Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado, porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Pero entiendo que son filtraciones o conjeturas. Usted dijo que no tenía nada que ver con Koldo, pero la empresa de Koldo dejó de recibir dinero cuando usted fue destituido. ¿Cómo lo explican entonces? No, la empresa esa dejó de recibir, nada más pasó lo de la operación. No recibió nunca, no he entendido esa información. No es verdad. Cuando usted fue destituido como ministro. Muchas gracias. Y el presidente del gobierno guarda silencio sobre los hechos e insulta a quienes le pedimos explicaciones. El presidente del gobierno, que señaló a todo el mundo por casos archivados en repetidas ocasiones y que quedaron en nada, ahora se esconde y embarra ante una investigación abierta y gravísima. Este es el Partido Socialista actual, el Partido Sanchista, el que rebajó las penas por malversación, el que eliminó el delito de sedición, el que quiere amnistiar la corrupción y el que no le da ni media explicación sobre personajes como Tito Berni y Koldo y sus negocios turbios. ¿Pero cuál ha sido la reacción de Sánchez? Comparar una trama nacional a manos de su número 2 y, por cierto, ministro en su gobierno, y de su asesor, que pasó de ser portero de un burdel a asesor de Renfe. Lo normal, yo creo que no es igual el caso de un ciudadano que lleva 26 años trabajando en el sector del material sanitario, a quien la justicia en 2 instancias diferentes y otros organismos han probado su inocencia y la legalidad de su trabajo, con lo que estamos viendo en estos días. Tras la deliberación mantenida hoy en el Consejo de Gobierno, he tomado la decisión de convocar las elecciones al Parlamento Vasco el 21 de abril. He comunicado esta decisión a la presidenta del Parlamento Vasco, así como a las y los responsables de los partidos políticos con representación parlamentaria. Anunció el presidente del Gobierno, y yo le reitero aquí cuál es la pretensión del Gobierno, que es llegar a un gran acuerdo de país, lo que al principio de mi intervención les requería. Un gran acuerdo de país, no creo que aquí haya diferencias ideológicas de ninguna clase, para que podamos aprobar una ley integral que proteja a los menores en el entorno digital. Este melón se ha producido a un precio para que coste 1,99 € al kilo. ¿En qué condiciones han trabajado los trabajadores de Brasil? ¿Cuánto se le ha pagado?
Pues para que recorra 7.000 kilómetros también se le ha debido pagar un sueldo de miseria, no se han respetado sus condiciones laborales y se aumenta la situación de colonialidad de los pueblos del sur. En 7.000 kilómetros, este melón ha emitido gases de efecto invernadero, ha provocado un impacto medioambiental enorme y una huella de carbono que no podemos sostener. Y este melón, que ha recorrido 7.000 kilómetros, también provoca el empobrecimiento, la precariedad y la explotación de los trabajadores del campo andaluz. ¿Le parece a usted lógico esto? Estamos trabajando desde hace tiempo en una medida que va de vivir mejor. Se llama tiempo de vida, se llama vuestro tiempo. No hay nada más importante en nuestras vidas que el tiempo. Tiene que ver con los temas que preocupan a la gente. Tienen que ver con reducir la jornada laboral. Como van sucediéndose las semanas, que parece que fue ayer cuando estaba aquí sentado el pasado viernes, en nuestro día para el café de puchero, para recuperar las esencias de la cafetera, porque los viernes me recuerdan un poquito a eso, hace 10 años, ¿os acordáis? Algunos de los que más pronto nos acompañaron, otros habéis descubierto el podcast después, pero 10 años hace ya que estamos emitiendo, fue un mes de enero, y entonces un tipo sentado en pijama, como hoy, se colocaba delante del ordenador y se ponía a compartir una primera lectura de prensa para que otras personas que estaban en las redes haciendo lo mismo se pudieran sumar. Y a partir de ahí el proyecto fue creciendo y se convirtió en La Cafetera. 10 años han pasado y ahora me encuentro sentado en penumbra en el estudio. Ya no es el mismo estudio ni siquiera, pero apenas ha empezado a amanecer. Aquí son las 7 de la mañana, no sé a qué hora escucharéis vosotros esto, algunos lo haréis a la hora habitual, otros lo escucharéis en diferido. En todo caso, os agradezco muchísimo, de verdad, de corazón, el esfuerzo siempre cada mañana y este ratito de compañía para intentar entre todos comprender un poquito mejor el mundo en el que vivimos. Estoy viendo en las portadas, tengo todas desplegadas aquí en los monitores, sabéis que tengo un montón de monitores delante, pues tengo todas las portadas desplegadas en los monitores y las imágenes del incendio en Valencia son absolutamente espectaculares. 4 muertos en un incendio que ha arrasado 2 edificios en Valencia. Parece ser que el revestimiento hizo que se extendiese a grandísima velocidad. Las fachadas en Valencia estaban revestidas de poliuretano. Es un material inflamable, pero con el que están revestidos numerosísimos edificios. En algunos países incluso está prohibido, a pesar de que se sigue utilizando aquí con muchísima normalidad, tanto para techos, para fachadas. Supone uno de los materiales aislantes más habituales y eso contribuyó a que el fuego se extendiese a una velocidad gigantesca y nos dejase unas imágenes de la tragedia muy espectaculares, con las llamas devorando el edificio por completo apenas en minutos. Bueno, hoy sospecho que esto nos va a acompañar a lo largo de las próximas horas y que habrá mucho debate en torno a los materiales, los revestimientos y todas estas cuestiones. 4 personas han fallecido en este trágico suceso y hay 19 desaparecidos. 19 desaparecidos, según da cuenta Público.es esta mañana en su portada. 4 muertos en el incendio que ha devorado un bloque de viviendas de 14 plantas. Hay 19 personas que siguen sin ser localizadas por sus familias. Los servicios médicos y de emergencia asistieron a otras 14 afectadas por el fuego. La verdad es que las imágenes que deja cuando alguien pierde su hogar y en unas condiciones además como estas, pues se convierte en una verdadera tragedia que ha colocado, por la espectacularidad de las imágenes, pues ha colocado esta fotografía en buena parte de la prensa global. Hemos visto un angustioso rescate de los bomberos a una pareja que estaba en un balcón y a través de la escalera de rescate proyectando agua para poder sacarlos adecuadamente, gente saltando desde las primeras plantas para huir de las llamas del incendio, a las colchonetas elásticas colocadas por los bomberos y, mientras tanto, el aviso de los expertos. Las edificaciones cada vez tienen más posibles focos donde se pueden extender las llamas. Bueno, no es una noticia muy agradable para comenzar la mañana, pero supongo que hoy por tierra, mar y aire vais a
poder ver esas imágenes. Oiremos hablar de poliuretano, del aislante de la fachada que propagó las llamas, y estará presente en la actualidad. No es una noticia de contenido político, pero como siempre, pues en jornadas como estas, que además se convierten en esa cuestión tan trágica, pues atrapan la atención de todo el mundo por su espectacularidad. Muy buenos días a todos, gracias por la compañía, muchísimas gracias por vuestro cariño. Vamos a, como yo ahora ya sé que llevo además este tema, fijaos, hace unos minutos me han llamado precisamente de Telecinco porque iban a cancelar la participación en las tertulias porque este tema va a ocupar la máxima atención, pero al final sí que me han convocado porque también tenemos en la fotografía de actualidad el caso Koldo, el asesor del ministro Ábalos, que presuntamente se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia. Y esto también, como además es material sensible para la oposición, material de alto voltaje, pues esto también protagoniza esta mañana el contenido informativo en las portadas de las noticias. La querella, Koldo y su ex jefe pidieron un favor para beneficiar a Soluciones ante Hacienda, dice esta mañana el Español.com en su portada, y aunque la fotografía del incendio ocupa hoy toda la actualidad, los periódicos conservadores encuentran un lugar, un hueco para esta noticia también del asesor que cobró presuntamente las comisiones por la venta de las mascarillas. Bueno, ahora escucharemos. Todos damos por hecho que enriquecerse con la pandemia es algo absolutamente inmoral. Veremos que desde el Partido Socialista se está intentando defender también este mensaje. Claro, es imposible que en el marco mental de todo esto, como bien recuerda George Lakoff, es imposible que no pensemos en el gran elefante que está en la habitación. Mal tema ha elegido el Partido Popular para su confrontación política, porque cada vez que oímos hablar de comisiones, pandemias y mascarillas, se nos vienen a la cabeza algunos protagonistas que la actualidad se resiste a olvidar. Pero dicho lo cual, este es un caso muy grave que debe ser investigado y sobre el que debe recaer todo el peso de la ley. A nadie se le escapa esta cuestión. Bueno, yo a esta hora, cuando estéis escuchando esto, estaré en las tertulias. Estaré en Telecinco, en La Sexta. He visto ya en el guión, en el nuevo guión que nos envían, algunos de los titulares de los asuntos que vamos a tratar, a espera de que surjan otros temas de última hora, pero más o menos las cuestiones que vamos a tratar. El incendio ocupa mucho lugar, pero el caso Koldo, el del asesor del ministro Ábalos, pues también tiene una importante posición. Ya hemos hecho el grupo de suscriptores de mecenas cafeteros, ya he empezado a conformarlo, Os envié a través del boletín, sabéis que los mecenas reciben un carnet de miembro de la Resistencia oficial, un carnet de plástico estupendo, que algún día igual nos sirve de salvoconducto para ser camuflados y escondidos, nunca se sabe, y además un boletín semanal que enviamos por email y que hago yo con mucho cariño y con mucha dedicación y con mucho amor. Y bueno, pues en el boletín ya os envié que aquellos mecenas que quieran sumarse a nuestro grupo de WhatsApp de influyentes en televisión, para que me acompañéis durante las tertulias, oyentes de la cafetera, suscriptores de la cafetera. Me parece un servicio estupendo para un suscriptor, que además pueda tener una cierta influencia su discurso en la tele. Así me acompañáis durante las tertulias, podemos estar whatsappeando durante los programas y podéis participar con vuestros argumentos, con datos. Esto que estáis viendo una tertulia, hay gente que es muy aficionada. Hay gente que no le gusta nada, pero hay gente entre los oyentes de la cafetera, entre nuestros mecenas, que son súper aficionados y que de pronto dicen, es que te estoy viendo y quiero decirte, joder, que con este dato, pues esta es la oportunidad. Ahí me lo puedes enviar porque estaré conectado durante la tertulia. Me voy a llevar hasta un teclado y un soporte para tener siempre a mis mecenas, a mis suscriptores, a mi resistencia delante para poder decir libremente esto de no estás solo. No te sientas solo, Berlín, estás acompañado por toda esta gente. Y estoy convencido de que eso me va a dar mucha fuerza, mucha energía y también una cierta sensación de protección. Así que os invito a que os suméis. Si no sois suscriptores cafeteros todavía, esta es la razón que os faltaba, pues ya podéis hacerlo. Y si sois ya suscriptores, solamente me tenéis que enviar un mensaje a través del email del suscriptor diciéndome, Fer, yo también quiero estar. Y entonces os incorporo al grupo de WhatsApp con el resto de compañeros y compañeras que ya había
pues no sé si eran 15 o 20 personas que me han escrito en estas horas y ya las he incorporado. Así que vamos a hacer un gran grupo de WhatsApp de suscriptores cafeteros para la compañía televisiva. Hay gente que dice, que me ha dicho, yo es que no puedo ver las tertulias, así que no me incorpora pero dime en qué otros grupos me puedo incorporar y todo eso. Y lo vamos viendo. Bueno, pues esto en la fotografía esta mañana. Como este es un tema que nos va a acompañar, ya si se os ocurren temas y estáis en el grupo, ya sabéis, este va a ser uno de los argumentos, pero mientras tanto tenemos algunos otros elementos que salpican la actualidad y que esta mañana, pues a cuenta del incendio en Valencia, pasan a segunda posición, porque hemos visto a la Fiscalía General pidiendo el archivo de la acusación a Puigdemont por terrorismo. Hemos visto también a la Unión Europea que va a plantear un alivio de los requisitos para cobrar ayudas agrícolas. Dice que están dispuestos a reducir la burocracia y las condiciones para acceder a subvenciones, e incluso Bruselas no descarta revisar a medio plazo la PAC. Y hemos visto también la condena de Dani Alves, 4 años y medio por violación. La Audiencia de Barcelona aplica como atenuante para rebajar la pena la fianza de 150.000 euros que depositó el exjugador, y la abogada de la víctima considera que el fallo da verosimilitud a su relato, pero lamenta la pena impuesta, que recurrirán tanto ella como Alves. Un asunto que esta mañana también ocupa la máxima atención en las portadas de los periódicos. Condenado por violación ayer el futbolista Dani Alves. Esto viene siendo una portada, la portada que confeccionaríamos. Con esto ya tendríais información sobre lo ocurrido en las últimas horas, pero ahora veréis, porque tenemos otras cuestiones que también son interesantes. Hemos visto, por ejemplo, ayer debate en el Congreso de los Diputados en el que Yolanda Díaz conseguía movilizar una de sus propuestas estrellas: luz verde a la reducción de la jornada laboral en España con aviso de Junts. Eso sí, hay que negociar, pero a pesar de que los posconvergentes exigen que se les consulte a los sectores catalanes afectados con esa medida, ayer supimos que el Congreso respaldaba la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, 37 horas y media. El Pleno refrenda la proposición no de ley de Sumar para bajar la jornada a las 38 horas y media semanales, con el voto en contra de Vox y con la abstención del Partido Popular y de Junts. Un asunto que puede cambiar la fotografía laboral de los ciudadanos y que del que ayer presumían en el partido Sumar Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo. Estamos trabajando desde hace tiempo en una medida que va de vivir mejor. Se llama tiempo de vida, se llama vuestro tiempo. No hay nada más importante en nuestras vidas que el tiempo. Tiene que ver con los temas que preocupan a la gente. Tienen que ver con reducir la jornada laboral, con salir 1 hora antes del trabajo, para ganar tiempo para cuidarnos, para ser felices, y reducir la jornada laboral sin reducir el salario. Estar 1 hora antes en casa mejorará tu vida, pero también tendremos una economía más sana. Estar 1 hora antes en casa nos hará más libres a todas las personas. Les voy a dar un dato. Desde el 29 de junio del 83, la jornada laboral es de 40 horas semanales en España. Reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales beneficiará de forma directa a más de 12 millones de personas asalariadas en el sector privado. Porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país. Que convirtamos esta legislatura en la legislatura de la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. Porque estamos aquí para vivir mejor. El proyecto de Sumar tiene que ver con vivir mejor. Bueno, te podrá gustar más o menos Yolanda Díaz, te podrá gustar más o menos la iniciativa, te podrá gustar, pero que podamos disfrutar de mejores controles en la dedicación horaria al trabajo, que aquellas personas que lo deseen puedan disfrutar de esa reducción de jornada laboral, honestamente es una buena noticia. PSOE y Sumar se han comprometido a rebajar las horas de trabajo, será paulatinamente, por eso hay 2 cifras.
de 40 a 38,5 en el año 2024. Ya baja para el 2024. Pero en el 2025 bajará ya a 37,5. Es una modificación que requiere un cambio legislativo, por lo que ahora tienen que ver cuántos apoyos hay en el Congreso para conseguir sacar esto adelante. Pero se coloca como uno de los asuntos que esta mañana, sin embargo, no logra atención en las portadas de los periódicos, a pesar de que se trata de un asunto, bueno, que puede incidir en la calidad de vida de los ciudadanos y parece una gran iniciativa. Más cosas que encontramos esta mañana en el panorama electoral. Ayer, en el País Vasco, se anunció adelanto electoral. Tras la deliberación mantenida hoy en el Consejo de Gobierno, he tomado la decisión de convocar las elecciones al Parlamento Vasco el 21 de abril. He comunicado esta decisión a la presidenta del Parlamento Vasco, así como a las y los responsables de los partidos políticos con representación parlamentaria. El 15 de diciembre de 2012 juré mi cargo como Lehendakari en Guernica. Lo digo con sinceridad. Jamás habría imaginado mayor honor. He procurado ser siempre fiel a la dignidad que tanto el Parlamento como el Gobierno vasco merecen como máximas instituciones representativas de la sociedad vasca. Lo reconozco como lo siento. He trabajado lo mejor que he sabido, buscando en cada decisión, en cada momento, lo que sinceramente creía mejor para nuestra sociedad. Espero haber procedido con el debido respeto. Así lo he intentado siempre. Pido perdón por mis errores y doy las gracias a Euskadi por todo lo que se me ha dado. Así lo anunciaba Urkullu, y esta mañana en la prensa vasca nos encontramos con que este es el tema protagonista de Euskadi acude a las urnas el 21 de abril. Urkullu anuncia la disolución del Parlamento, termina su ciclo como Lehendakari al dar por cumplido el programa de gobierno y anuncia la disolución del Parlamento y convoca a los vascos a las elecciones autonómicas el próximo 21 de abril. Pronunció su discurso donde puso en valor los avances de Euskadi en estos 12 años, pidió perdón por sus errores, dio las gracias por todo lo que le ha dado Euskadi y también tuvo unas palabras para las víctimas de ETA. Nuestra solidaridad permanece como recuerdo y denuncia de una injusticia que jamás se debió producir, dijo Urkullu. Los 5 principales partidos acudirán a la cita con sus cabezas de lista renovados y además la campaña electoral comenzará el 5 de abril en plena semana de Pascua. Este es uno de los asuntos que esta mañana ocupan la atención también en la fotografía informativa. Ahora hablamos del tema político que centra toda la atención, pero estas otras cuestiones merece que no queden relegadas a segunda posición porque están ocurriendo también y rara vez la prensa les pone la atención que merecen. Fijaos, más cuestiones. Ayer Félix Bolaños insistió en el acuerdo que buscan, que persiguen con el resto de formaciones políticas para proteger a los menores de la pornografía online. Anunció el presidente del Gobierno, y yo le reitero aquí cuál es la pretensión del Gobierno, que es llegar a un gran acuerdo de país, lo que al principio de mi intervención les requería. Un gran acuerdo de país, no creo que aquí haya diferencias ideológicas de ninguna clase, para que podamos aprobar una ley integral que proteja a los menores en el entorno digital. Así que se busca una ley para proteger el acceso a esta materia. Es un asunto complicado porque los especialistas no se ponen de acuerdo en cómo podría hacerse eso, porque muchos de estos contenidos circulan directamente a través de los grupos de WhatsApp cerrados, se los reenvían unos a otros, los propios menores les llegan en forma de stickers, en forma de... Difícilmente se va a poder desarrollar una tecnología, algo se podrá limitar. En todo caso, la mayor parte de los españoles defiende restringir o prohibir el acceso al porno a los menores. Esto lo recogía la última encuesta del CIS, y la mayor parte de la población está de acuerdo en que las madres, los padres y el gobierno ejerzan esa responsabilidad. Yo creo que debería ser una cuestión mucho más amplia que la que afecta al porno, que tiene que ver con el acceso a contenidos violentos, con el acceso también a redes sociales, donde la herramienta tiene elementos que la convierten en profundamente adictiva. Debería hacerse una reflexión muy profunda sobre la utilización de todo esto, no solamente enfocada a la batalla contra
el acceso a la pornografía infantil, pero es uno de los elementos que están colocados también en el foco. Dice, en el CIS ya sabéis que los españoles decían que los padres y el gobierno deberían prohibir el acceso antes de que lo hagan incluso los colegios, que debe ser una medida lo antes posible, pero se introduce a través de esta cuestión relacionada con el sexo y creo que el debate es muy amplio y debería ser abordado en toda su extensión, no limitarlo a ese elemento. Bueno, fue una de las cosas que ayer centraron la atención política y también vimos, fijaos, ayer había comisión en el Congreso de los Diputados, estaba compareciendo Félix Bolaños, y al que tuvieron que llamar la atención al orden hasta 3 ocasiones fue a Rafael Hernando. Hablamos de adolescencias difíciles, hay algunos que se han quedado en la adolescencia adulta. Rafael Hernando se negó a abandonar la sala, provocó un incidente porque, ¿qué haces? ¿Le echas por la fuerza, a porrazo limpio? Estaba irrumpiendo todo el rato, le llamaron la atención hasta en 3 ocasiones, y aún así el tipo se negó a abandonar la sala. Usted no está todo el rato, haga el favor de no estar todo el rato interrumpiendo la comisión. Le advierto por primera vez, señor Hernando. Le advierto por segunda vez, señor Hernando. No quiero ningún diálogo sobre este tema, le advierto por segunda vez, señor Hernando. ¿Quiere que le advierta por tercera vez? ¿Sabe la consecuencia de advertir por tercera vez? Sí. Y el otro se burlaba, decía gravísimo. ¿Quiere que le advierta por tercera vez? Señor Hernando, abandone la sala. Abandone la sala. Señor Hernando, abandone la sala. Señor Hernando, abandone la sala. A los servicios de la Cámara, el señor Hernando abandone la sala. No voy a permitir esto. Que abandone el señor Hernando la sala. Le ha advertido 3 veces, señor Hernando. Y sabe las consecuencias de advertir 3 veces. No abandonó la sala, se negó a moverse, se respira. Le vuelvo a decir, le he llamado la atención y usted no ha hecho caso. Se respira el nerviosismo del presidente, le llama la atención, le vuelve a llamar la atención. Pues le advierto por segunda vez. No, como usted quiera. Si quiere usted, por segunda vez le he advertido y le he dicho que la consecuencia de la tercera es abandonar la sala. ¿Quiere usted abandonar la sala? Señor Hernando, venga. ¿Va usted a mantener el decoro en el resto de la comisión? No lo ha mantenido. ¿Va a mantener usted el decoro en el resto de la comisión? Muy bien. No hace falta que abandone. Continuamos. No hace falta que abandone porque no lo estaba abandonando, porque no había manera de hacerlo. También retomó Félix Bolaños, hizo un pequeño comentario y volvió a estallar Rafael Hernando. Señor ministro, continúe. Gracias, señor presidente. En ocasiones los discursos ultras también llevan a comportamientos ultras en el Partido Popular, como estamos comprobando. Si me parece... Señor, al final de la comparecencia, si usted pide la palabra por alusiones, la daré. Y ahora, por favor, haga el favor de comportarse. Se dedicó a reventar la sesión parlamentaria. Esto da esperanza a los padres de los adolescentes porque siempre pueden ser recolocados sus hijos. No perdáis la esperanza, siempre hay un hueco para ellos en el Partido Popular si no evolucionan en la dirección correcta, si se siguen manteniendo como adolescentes para el resto de su vida. Esto nos demuestra que es que hay gente que sigue siendo así hasta el final de sus días. Bueno, pues Rafael Hernando ayer reventando esta sesión parlamentaria y... vimos cosas también muy interesantes, porque la amnistía todavía es objeto, además, ayer hubo sesión también en el Congreso en materia de justicia, sigue avanzando el debate en torno a la ley de amnistía, ahora tapada por el contrato millonario de las comisiones por las mascarillas, pero este es un asunto que está en la portada, por ejemplo, del periódico El Mundo. Maniobras en Ferraz contra el líder del PSOE madrileño por sus dudas con la amnistía, dice el periódico El Mundo, y mientras una parte de la prensa aprovecha para meter ahí el dedo y ahondar en la fisura, pero sí, hemos visto como, de momento, ayer supimos que la Fiscalía del Supremo descarta el terrorismo contra Puigdemont. Bueno, esto fue objeto también de comentario por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le recordó al Partido Popular sus contradicciones en esta materia. La presidenta, mire, señor Feijóo, estos últimos 6 meses después de las elecciones generales del 23 de julio han sido como sus últimos 6 años haciendo oposición. Mentira tras mentira. Sin duda alguna. Sí, hombre, antes el señor Casado y ahora usted.
Han cambiado de socios, han cambiado de liderazgo, pero siguen con el mismo discurso. Usted dijo, señor Feijóo, que nunca votaría en contra de revalorizar las pensiones. Y han votado en contra de revalorizar las pensiones. Ustedes dijeron, señoría, que estarían a favor de que las grandes fortunas pagaran más impuestos y han votado en contra del impuesto de las grandes fortunas, señoría. ¿Con qué, señor Feijóo, nos quedamos? Señoría, ¿nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones que ustedes convocan? Yo se lo digo, señor Feijóo, con ninguno ni con el otro, porque la única verdad del señor Feijóo, señoría, es que todo usted es mentira. Bueno, esto provocó bastante enfado en el Partido Popular porque decían, todo mentira, y lo de usted ¿qué es? Reacción. Bueno, sea como sea, esto forma parte un poco de la cosa más escénica de la política. Ya sabéis que yo hasta ahora me he rebelado mucho contra todo esto y siempre decía, el día que yo tenga un programa informativo no meteré el chascarrillo, ni el chimichimi, ni las chorradas estas del debate, del dime y el direte. Pero de alguna manera también hemos ido comprendiendo a lo largo de estos años que esa forma de escenificación tiene también, que parece un combate pugilístico en el Congreso de los Diputados, tiene algo también de la escenificación de la política y de la defensa del espacio político. Así que también forma parte de ese juego, del juego de la política. Es verdad que no es lo más edificante, lo más edificante serían las propuestas y las votaciones, ¿no? Probablemente no sería tan entretenido porque siempre... Además, ya os lo he propuesto alguna vez, a ver, ¿qué tipo de noticias queréis que tratemos? Y luego nadie escucha el programa. Y entonces yo digo, hombre, pues también supone una cierta frustración. Se puede hacer un equilibrio y se puede entender también la dimensión de la teatralización. Porque luego, bien que os gusta cuando os traigo cosas como esta. Mascarillas. Llega Ayuso. Claro, que tiene mucho que callar. Pero ¿cuál ha sido la reacción de Sánchez? Comparar una trama nacional a manos de su número 2 y, por cierto, ministro en su gobierno y de su asesor, que pasó de ser portero de un burdel a asesor de Renfe, lo normal es la España de las oportunidades, no obstante, eso me lo demuestra. Todos somos iguales. No, todos somos iguales. Así. Yo creo que no es igual el caso de un ciudadano que lleva 26 años trabajando en el sector del material sanitario, a quien la justicia en 2 instancias diferentes y otros organismos han probado su inocencia y la legalidad de su trabajo, con lo que estamos viendo en estos días. Pero como se han acostumbrado a difamar y a mentir, tenemos que soportar cómo una maquinaria gubernamental, con todo su peso y su influencia, pretende difamar a mi gobierno, mi familia y a mí. Y a todos ellos les digo una cosa, la fruta me gusta muchísimo. Así que vuelve a llamar hijo de puta al presidente del gobierno, ni más ni menos que la presidenta de una comunidad autónoma. Yo sé que estas cosas os gustan porque os meten un poco de energía en la mañana, os meten un poquito ahí, el chimichimi. Pero respondía Isabel Díaz Ayuso a las palabras del día anterior del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que citaba al Partido Popular, porque es verdad, aquí una pequeña reflexión. Ahora vamos con el caso Koldo, porque es de una gravedad extraordinaria y efectivamente enriquecerse en la pandemia es de una inmoralidad absoluta. Y oye, todo el peso de la ley sobre el que sea, llevándose por delante al que sea, como si se lleva por delante al gobierno, al presidente, a su primo, a Maroto o al de la moto. Pero que sea el Partido Popular el que presuma de esto, es, yo creo que una muy mala decisión estratégica, hacer oposición con este asunto. Porque al final el medio es el mensaje, como decía McLuhan. Y como sostiene George Lakoff, el elefante está en la habitación. ¿Es verdad que Isabel Díaz Ayuso quiere aprovechar este tema para limpiar la imagen de su hermano? Pero es que cada vez que pensamos en la comisión millonaria que se llevó el hermanísimo por la gestión, por unas llamadas, oye, no estamos hablando de ninguna broma, que al final el hermano de Isabel Díaz Ayuso se embolsó 234.000 euros de comisión comercial. Anticorrupción no vio ilegalidad en eso. Pero hombre, yo no sé cómo es la materia legal, no sé si la diferencia es que uno trabajaba para el Estado y el otro simplemente trabajaba para la oportunidad, pero sacar este tema pues es como escuchar a el señor Feijóo hablando de narcos. No deja de ser irónico. Y como llevamos una semana que nos han cascado las dos cosas, bueno, pues ayer
Sí, Isabel Díaz Ayuso enarbolaba este tema, pero no solamente. El PP ha decidido utilizarlo como gran ariete electoral y allí se han incorporado desde Núñez Feijóo. De mordidas. Y el presidente del gobierno guarda silencio sobre los hechos e insulta a quienes le pedimos explicaciones. El presidente del gobierno, que señaló a todo el mundo por casos archivados en repetidas ocasiones y que quedaron en nada, ahora se esconde y embarra ante una investigación abierta y gravísima. Este es el Partido Socialista actual, el Partido Sanchista, el que rebajó las penas por malversación, el que eliminó el delito de sedición, el que quiere amnistiar la corrupción y el que no le da ni media explicación sobre personajes como Tito Berni y Koldo y sus negocios turbios. Con varios ministerios implicados. El que paga, el que encarga y el que se lucra, no cabe el silencio. En cualquier gobierno serio hoy mismo debería el presidente del gobierno dar una rueda de prensa y, por tanto, queremos saber qué opinan los ministros de Sanidad de aquel entonces y de ahora. Queremos saber qué información tienen los ministros que compraron esas mascarillas y queremos saber qué información tienen los presidentes autonómicos del Partido Socialista que también compraron esas mascarillas. A esas mascarillas, así que el Partido Popular decidido a utilizar esto para darle la vuelta también a la permanente acusación que han recibido ellos mismos en la materia de las mascarillas. Y enriquecerse en la pandemia es inmoral. El caso es grave, en la medida que afecta no solamente a un asesor de Ábalos, sino al hombre que le acompañaba de forma asombrosa, a pesar de su expediente, a todas partes, a pesar de la biografía que tenía, efectivamente. Y Ábalos, que dice, esto no tiene nada que ver conmigo. Hombre, tiene que ver en la medida que tú le has nombrado tu asesor. Alguna responsabilidad parece que tienes que tener cuando hay un tipo así pivotando por ahí a tu alrededor. Y sí, es una infamia aprovechar el mayor momento de debilidad de la sociedad para llevárselo crudo. Ya lo dijimos cuando estalló la denuncia de Pablo Casado sobre las comisiones que cobró el hermano de Ayuso, y sigue siendo una infamia, lo haga quien lo haga. Ahora que el Partido Popular lo convierta en una estrategia electoral, pues hombre, suena irónico. No parece que sea muy buena estrategia, además, porque nos devuelve permanentemente a ese asunto, aunque no quedase acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado, o que la calidad no fuera la correcta, o que un montón de denuncias que recibieron relacionadas con eso. Oye, 234.000 pavos que se embolsó el hermano, Dicho lo cual, al asesor este de Ábalos, y si se tiene que llevar por delante a Ábalos y al que sea, pues que le caiga el mayor peso de la ley. Desde luego, lo que está claro es que el PP no está dispuesto a soltar el hueso. Bueno, pues de la única manera que se puede valorar, y este es un escándalo que afecta directamente al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, porque lo que cada día está más claro es que empezamos a conocer las verdaderas razones por las que Pedro Sánchez cesó como ministro a Ábalos como ministro de Fomento, y era por la trama de corrupción que tenía su sede en el propio Ministerio de Fomento y, por tanto, dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Evidentemente, estas son las razones por las que cesó, que nunca ha confesado, que nunca ha declarado, que ha ocultado, y lo que demuestra, sin duda alguna, es que sabía perfectamente lo que estaba pasando dentro del gobierno de España, y era nada más y nada menos que el cobro de comisiones, presuntamente por contratos que se realizaban en el marco del gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, debe dar... Dejadme que hagamos un pequeño ejercicio de hemeroteca, porque, claro, a esta gente le van a hablar a Noé de inundaciones. Es que resulta absolutamente irónico. Insisto, sin menoscabo de la responsabilidad que tiene que caer contra el equipo de Ábalos o quien sea. Es que esta cuca gamarra, la que estáis escuchando del Partido Popular, fue la que le puso un mensaje de WhatsApp a Pablo Casado diciéndole: gran entrevista, con claridad, con seriedad y con verdad. Fue aquel día, si recordáis, en el que Pablo Casado hizo esta denuncia en la cadena COPE contra Isabel Díaz Ayuso. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas,
se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Porque usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros. Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros, lo cual es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias, porque ya no es una cuestión solo del Código Penal, es una cuestión de la ley del alto cargo de la Comunidad de Madrid, que prohíbe contratar con familiares o con personas interpuestas. La cuestión es si es entendible. Así que no me negaréis la ironía. Y merece la pena que vuelva a ser escuchado, insisto. Y ahora vamos al lío. Porque lo que no puede ser es que para unos se cierren las páginas con total tranquilidad y encima se aprovechen ahora de este otro tema, lo que para la izquierda sea un calvario judicial, como no puede ser de otra manera. Y no quiero minimizarlo, pero hay que tener narices, hay que tener poca vergüenza para hacer de esto tu estrategia política. Bueno, fijaos, el caso es que todo esto pues hace de la política, sí, una especie de serial, y los que tenemos algo de memoria y una buena fonoteca, una buena hemeroteca y bien archivaditos los audios, pues no nos cuesta escandalizarnos diciendo, pero ¿cómo puedes tener tanto morro si habéis estado defendiendo lo contrario? Es que acabamos de escuchar a Cuca Gamarra, la persona que le escribía el mensaje a Pablo Casado diciendo, gran entrevista, con claridad, con seriedad, con verdad. De verdad, las familiaridades que crean los cargos políticos, estas cosas, estos vínculos tan superficiales pero a la vez tan honestamente profundos en ciertos momentos. Bueno, el caso es que ahora sí, sobre Ábalos recae una denuncia grave sobre su asesor y hoy en las páginas de los periódicos, en las portadas, pues también empieza a sugerirse su nombre, porque según el periódico de Cataluña, Ábalos recomendó a Canarias las mascarillas de su asesor, el asunto que lleva también el periódico de España en su portada. El ejecutivo de Ángel Víctor Torres pagó 12 millones por los encargos a la sociedad implicada en la red de corrupción. Interior llegó a abonar 3 millones de euros más por tapar, dice, tapabocas para policías, bueno, por mascarillas para policías y guardas civiles en un momento crítico de la pandemia, pero está bien lo del tapabocas como metáfora. La Audiencia de Cuentas Canaria detectó que se saltaron procedimientos de control y garantías en algunas compras. Hombre, se lo saltaron para dejar de enviar a los mayores de las residencias a los hospitales. Ahora el argumento de que se saltaron los controles, no, los controles se los saltó todo el mundo para todo por la emergencia. Feijóo señala a Sánchez, pide explicaciones tras considerar al asesor del exministro un hombre clave en el gobierno. Es una semana horribilis del Partido Socialista, esto sacude a Moncloa, a nadie se le escapa que el caso puede tener más ramificaciones. Dice de hecho el periódico La Razón esta mañana que el gobierno teme que el caso Koldo sea la Gürtel del Partido Socialista, que están preocupados por el baile de nombres y sospechan de una trama de altos cargos que sea muy extensa. Todo aquel que se vio envuelto en la compra de mascarillas me da que pensar que los filtros que puede colocar la administración para garantizar una cierta impecabilidad fueron reventados por todas partes. Bueno, el caso es que el cerco se va estrechando. Ábalos esquiva la polémica, dice que todo esto son filtraciones o conjeturas. Que no sé más porque ya opinan ustedes. Y en esta fase se supone, claro que sí, pero es más, estamos en reserva de sumario. Por lo tanto, si alguien tiene acceso, pues estupendo, pero entiendo que son filtraciones o conjeturas. Usted dijo que no tenía nada que ver con Koldo, pero la empresa de Koldo dejó de recibir dinero cuando usted fue destituido. ¿Cómo lo explican entonces? No, la empresa esa dejó de recibir, nada más pasó lo de la operación. No recibió nunca, no he entendido esa información. No es verdad. Cuando usted fue destituido como ministro. Muchas gracias. Pero claro, también es verdad. ¿Cómo exiges ahora a la gente cuando le has estado diciendo que cobrar comisiones pues tampoco está tan mal? ¿Cómo exiges impecabilidad? Es verdad que hay una ley del funcionariado que impide que aquellas personas que trabajan para la administración puedan comerciar con ella. Pero cuando ya lo has enturbiado todo... Bueno, mientras tanto, Pachi López decía, eso es una inmoralidad. Enriquecerse con la pandemia es inadmisible. Bueno, que todavía habrá que esperar. Es evidente que hay que esperar las conclusiones, ¿no? Pero enriquecerse en la pandemia a costa de las necesidades que había en ese momento es absolutamente inmoral e indecente y por lo tanto pedimos lo que siempre hemos pedido los socialistas. Que la policía investigue, que la justicia juzgue y que los culpables lo paguen. Y eso es lo que tenemos que esperar. Que la justicia juzgue lo que la policía...
que la policía investigue, decía Pachi López. Bueno, en el diario.es esta mañana, otra información. Ábalos colocó a su asesor en el Consejo de Puertos, la entidad pública que adjudicó el mayor pelotazo de la trama. Puertos del Estado adjudicó el contrato el 21 de marzo por 20 millones de euros en el año 2020, cumpliendo una orden firmada la víspera por el ministro. Koldo García era consejero desde el año 2019, pero no aprobaba adjudicaciones. Ahora todo el mundo busca las relaciones entre ambas cosas. Mientras tanto, bueno, un asunto que es imposible desligarse y que ha llegado incluso a Canarias, donde han encargado una investigación interna acerca de la compra de mascarillas. Yo las instrucciones que he dado en el día de ayer, cuando nos enteramos por los medios de comunicación, es recabar la información, por si en cualquier momento tenemos que ponerla a disposición judicial, máxima colaboración, máximo respeto también, como siempre hemos hecho en materia de presunción de inocencia, y las instrucciones que he dado es, oiga, esta empresa con este CIF, recábese no solo en el Servicio Canario de Salud, sino en todos los departamentos del Gobierno de Canarias, la información para ver qué tipo de relaciones ha tenido con el Gobierno de Canarias en el pasado, y por supuesto recabar la información y en cuanto se nos sea requerida, pues aportarla. Así que todos tendrán que buscar ahora aquellas operaciones para intentar encontrar los márgenes legales en las que fueron firmadas. Bueno, pues este es el asunto que nos va a acompañar en los próximos días. Vamos a ver la capacidad del Partido Popular para conseguir centralizar el foco en toda esta cuestión, en toda esta materia, en todo este capítulo, mientras las imágenes que acompañan hoy las portadas de los periódicos nos hablan de ese extraordinario incendio y el material combustible de la fachada que propició la rápida propagación del fuego en el edificio de Valencia. Una auténtica tragedia en términos humanos. Bueno, otras cosas que me gustaría destacar. Esta semana también hemos visto la gran movilización de los agricultores, con la tractorada que bloqueó el centro de algunas ciudades, entre ellas la capital, y vimos esta semana también un momento que se ha convertido muy viral en las redes sociales y que nos gustaría destacar. Adelante Andalucía, con un melón en mano, denuncia la impostura de la derecha. Le voy a enseñar una cosa, señor presidente. Un melón. Este melón viene de Brasil y lo he comprado esta mañana a 100 metros de aquí, en el Mercadona de enfrente del Parlamento. Para que este melón haya recorrido 7.000 kilómetros, que se dice pronto, este melón ha madurado en el almacén de un barco, en sabe Dios qué condiciones, desconocemos realmente qué producto fitosanitario tiene. Este melón se ha producido a un precio para que coste 1,99 € al kilo. ¿En qué condiciones han trabajado los trabajadores de Brasil? ¿Cuánto se le ha pagado? Pues para que recorra 7.000 kilómetros también se le ha debido pagar un sueldo de miseria, no se han respetado sus condiciones laborales y se aumenta la situación de colonialidad de los pueblos del sur. En 7.000 kilómetros este melón ha emitido gases de efecto invernadero, ha provocado un impacto medioambiental enorme y una huella de carbono que no podemos sostener. Y este melón, que ha recorrido 7.000 kilómetros, también provoca el empobrecimiento, la precariedad y la explotación de los trabajadores del campo andaluz. ¿Le parece a usted lógico esto? No, ¿verdad? Pues este melón está aquí también por su responsabilidad y la de su partido, señor Moreno Bonilla. Porque este melón está aquí gracias a los tratados de libre comercio que ha apoyado siempre la derecha. Mire, Tratado Unión Europea con Mercosur, apoyó la derecha. Tratado Unión Europea... Sí, la impostura de la derecha apoyando a los agricultores en las calles, pero luego firmando contra ellos en las instituciones. Lo denunciaba Adelante Andalucía. Bien, esta ha sido una semana en la que en todo caso Galicia ha estado muy presente, ya lo sabéis, porque tuvieron lugar las elecciones gallegas, la victoria del Partido Popular, la caída estrepitosa del Partido Socialista, también de Sumar, de Podemos, el ascenso del BNG. Esto ha ocupado la actualidad. Enseguida lo vamos a hablar con Pilar de la Peña porque ha provocado una enorme notoriedad también en la información internacional. Los medios de comunicación extranjeros que han hablado de España se han referido a esto, se han referido también a este asesinato poco aclarado en Alicante, ya lo sabéis, de un piloto ruso que desertó en Ucrania y que ha sido asesinado a balazos. Los servicios secretos creen que Rusia puede estar detrás. Esto ha llamado muchísimo la atención de la prensa internacional. También las inversiones prometidas por Microsoft
en inteligencia artificial 2.000 millones de euros. 2.000 millones ha prometido, esto ha sido resaltado en medios de comunicación internacionales. Vamos a hablar con Pilar de la Peña enseguida sobre esto, pero cuidado que hoy tenemos muchas cosas, porque precisamente en materia de videojuegos vamos a hablar sobre la inteligencia artificial generativa y cómo puede poner en peligro un montón de profesiones, entre ellas la de ilustrador, cómo afecta a un montón de profesiones y las quejas de ese sector, y también los condicionantes, las complejidades, las consecuencias que tiene para el medio ambiente. ¿Sabéis que el consumo de agua para la refrigeración es extraordinario para la inteligencia artificial? Se necesitan unos ordenadores con unas capacidades brutales, pero eso hay que refrigerarlo. Así que medioambientalmente no parece que sea una tecnología tampoco muy sostenible. Bueno, todo eso abre un nuevo debate que vamos a comentar. Y en Plata o Plomo hablaremos del Pequeño Nicolás, serie en Netflix, 3 capítulos, con la biografía contada por él, por su familia, aparece su madre. La verdad es que es un testimoniazo y vemos cómo una persona al calor de la derecha del Partido Popular fue creciendo en las estructuras del Estado vía relaciones públicas, a través del chanchulleo, de los favoritismos, de abrirse puertas, y conocemos un poquito mejor ese perfil a través de esta serie de Netflix, muy interesante. O sea que tenemos todavía muchas cosas que comentar que os van a gustar. Gracias. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes además abrimos un capítulo en La Cafetera para comentar esas noticias que han tenido repercusión en la prensa internacional y que proyectan la imagen de España en el exterior, con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Ha tenido mucha repercusión esta semana las elecciones gallegas, ¿no? Que pese a ser locales han tenido mucho eco. Sí, la verdad es que fíjate que últimamente las elecciones autonómicas o incluso a veces municipales tienen más eco en los medios internacionales de lo que solían. Si tradicionalmente no eran unos comicios que generaban especial pues eco fuera, pero cada vez, como tienen también implicaciones en la política nacional, esto sí que digamos es el asunto que más interesa a los medios internacionales, y estas en concreto pues han tenido bastante eco. O sea, pues ha habido artículos en The Guardian, en Euronews, en Bloomberg, en France 24 Stern, el diario alemán, en The Telegram, incluso en el Straits Times, que es un diario de Singapur. Ha salido, pues han puesto el foco en el resultado de las elecciones gallegas, ¿no? Pues todos los medios destacan que el Partido Popular ha ganado de forma bastante contundente, que ha revalidado la mayoría absoluta, y bueno, en general el análisis que se hace es que se trata de unas elecciones que claramente refuerzan al Partido Popular y muy en concreto a Alberto Núñez Feijóo, que sale mencionado en varias crónicas, y algunos lo destacan como realmente un hito, porque el Partido Popular llegó a tener serias dudas o llegó a estar sobre la mesa que podía perder este bastión, ¿no? The Guardian, para que te hagas una idea, el mismo fin de semana anterior a las elecciones, es decir, el fin de semana de las elecciones, publicó un reportaje sobre Ana Pontón, la candidata del BNG, y ponía de relieve los temores que existían en el Partido Popular ante la posibilidad de perder en Galicia, que era su bastión y que llevaba 15 años gobernando, y que salvo un corto gobierno del Partido Socialista en coalición, pues había estado prácticamente dirigiendo desde la transición, ¿no? Entonces, en este sentido, pues les llamaba la atención, pero ponían de relieve que efectivamente Feijóo salía reforzado de esta victoria en los comicios gallegos. Y luego también el otro punto que les llamaba la atención es que consideraban que Pedro Sánchez había salido debilitado. Esto, por ejemplo, lo mencionaba Bloomberg, lo mencionaba también Reuters, incluso Mediapart, el digital francés, ¿no? Que la posición de Sánchez pues quedaba desgastada, porque además había sido las primeras elecciones que habían tenido lugar después de la amnistía, de la controvertida amnistía que había concedido, que había acordado con
los independentistas catalanes a cambio del apoyo para la investidura, y en este sentido pues varios medios destacaban que el hecho de que hubiera sacado únicamente el PSOE 9 de los 75 escaños que estaban en juego en el Parlamento gallego, pues pues no ofrecía una posición de excesiva fuerza para el presidente español, y bueno, en este caso se interpretaba como otra señal de lo difícil que puede resultar esta legislatura para Pedro Sánchez y los problemas que puede tener. Ha habido una gran repercusión en la prensa de todo el mundo del asesinato a balazos en España del piloto ruso que desertó en Ucrania. Sí, la verdad es que fíjate que es una noticia que aquí en los medios españoles ha tenido un cierto eco, pero tampoco tantísimo. Sin embargo, realmente ha impactado a toda la prensa internacional, y había, pues desde el New York Times, el Washington Post, la BBC, Le Monde, Die Welt, The Guardian, en fin, buena parte de todos los grandes medios internacionales, el South China Morning Post, The Times of India, es decir, en todo el mundo se han hecho eco de esta noticia que ha tenido un gran eco. Tiene que ver probablemente con el contexto de cierta conmoción o de gran conmoción en Occidente por la muerte de Alexei Navalny, del opositor ruso, del opositor al régimen de Vladimir Putin en Rusia, que murió el viernes pasado en la cárcel en la que llevaba retenido cerca de 2 años. Y un poco a esta idea de las repercusiones de los tentáculos que tiene Rusia y el régimen de Putin, y en cómo en esta especie de implacabilidad que tendría hacia los opositores. Lo cierto es que la historia de este piloto se ha recordado ahora y tuvo cierto eco y cierta repercusión cuando desertó, porque se trata de un piloto ruso de 28 años llamado Maxim Kuzminov, que en agosto de 2023 tomó la decisión, contactó con los servicios de inteligencia ucranianos para comunicarles que quería desertar, que quería abandonar su puesto, y entonces se diseñó una operación por la cual desertó con el helicóptero que pilotaba, un helicóptero ruso, y desertó, aterrizó en Ucrania y ahí entregó el helicóptero al ejército ucraniano, y él mismo desertó, ¿no? Luego explicó en una rueda de prensa, se celebró una rueda de prensa en la que aseguraba que estaba en contra de la guerra y que no quería contribuir a los crímenes del régimen de Vladimir Putin, ¿no? Esto provocó que fuera considerado un héroe en Ucrania. Sin embargo, luego, por lo que se ha ido conociendo en estos días a raíz de su muerte, decidió venir a vivir a España, en concreto a Alicante, a Villajoyosa, y ahí ha sido donde el pasado 13 de febrero se tiene noticia, aparece un cadáver acribillado a balazos, a tiros, que es lo que destaca toda la prensa internacional. Y con el paso de los días, aunque la policía española en principio lo investiga como un suceso más ligado a la violencia entre bandas en la región y en la zona, descubre que en realidad tenía una identidad falsa y que corresponde a Maxim Kuzminov. Los primeros que lo confirman son los servicios de inteligencia ucranianos, y luego se va expandiendo la noticia y se va poniendo de relieve, y todos los medios internacionales lo destacan. Ya te digo que lo vinculan un poquito al hecho de la muerte de Navalny, explican un poco los detalles, y todos recuerdan también las palabras de los altos cargos del Kremlin que habían calificado a este piloto, a Kuzminov, de traidor y criminal, y que incluso señalaban que se había convertido en un cadáver moral en cuanto empezó a planear su deserción, ¿no? Hay bastantes medios internacionales que hablan de forma más o menos directa. Muchos hablan de cómo Moscú ha celebrado la muerte de Kuzminov, otros hablan de la sombra del Kremlin sobre el asesinato en España, pero lo cierto es que ha provocado bastante inquietud, bastante impacto, y eso, ¿no? Una serie de inquietudes e incertidumbres sobre la posibilidad de que realmente fuera un asesinato ordenado desde el Kremlin y que se pudiera llevar a cabo en un país como España. También hemos visto en Le Monde que subrayan la reconciliación de España con Argelia, pero que tropieza con el Sáhara Occidental, ¿no? Sí, la verdad es que esto, fíjate que es una noticia que tuvo cierto eco. La semana pasada, José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores español, tenía previsto un viaje a Argelia, ¿no? Un viaje en el que se pretendía evidenciar y conseguir la foto un poquito de la reconciliación con las autoridades argelinas después de la importante crisis diplomática que han mantenido los dos países a lo largo de 2 años, cuando se conoce el giro de la política exterior española, este apoyo
apoyo al plan marroquí para el Sáhara Occidental, bueno, se produce una especie de ruptura con Argelia que tuvo especiales implicaciones para numerosas empresas porque se recortaron las exportaciones y bastantes críticas además al gobierno de Pedro Sánchez. Es verdad que en los últimos 3-4 meses después en este otoño y en concreto a raíz de una intervención de Pedro Sánchez en la Asamblea General de Naciones Unidas, desde Argelia se empiezan a dar ciertas señales de un intento de normalizar la relación y bueno, incluso se vuelve a nombrar un embajador y se reabren ciertos puentes, ¿no? Y el viaje de José Manuel Álvarez pretendía pues mostrar, escenificar esta normalización de un país que tiene mucha importancia para España en la política exterior, que entre otras cosas es un proveedor importante de gas y que bueno, pues había cierta inquietud por esta crisis, ¿no? Sin embargo, al final, en el último momento, el propio Álvarez decidió suspender este viaje porque bueno, pues al parecer el presidente argelino no iba a recibirle como suele ser la costumbre en el país siempre que hay un ministro de Exteriores, sin embargo no le iban a recibir. Y entonces uno de los medios internacionales que pone especialmente de relieve es Le Monde, el diario francés, que cita a fuentes argelinas que explican o vienen a decir que que las autoridades argelinas y que el gobierno argelino tiene ciertas reservas hacia José Manuel Álvarez, ¿no? Consideran que su posición con respecto al Sáhara Occidental, que es uno de los ejes centrales de la política exterior para Argelia, pues que tiene una posición ambigua y que en este sentido pues contrasta, que es llamativo, con la que tendría Pedro Sánchez, ¿no? Que consideran que sí ha evolucionado y que de ese anuncio del apoyo al plan marroquí, pues que se había expresado de forma más clara en que había que buscar una solución en el marco de Naciones Unidas, ¿no? Y que esto había explicado un poquito, esta había sido la justificación de Argelia para iniciar este deshielo, ¿no? Algunos analistas señalaban que ese supuesto giro, este cambio de posición de España no había sido tan evidente, pero en Argelia lo habían destacado. Pero lo que ha puesto de relieve el Le Monde en concreto es que bueno, pues esta suspensión del viaje, aunque haya sido decidida por Álvarez, forzada un poquito o motivada un poquito por este rechazo del presidente argelino a recibir, evidencia que sí que Argelia está dispuesta al deshielo y a una cierta normalización de la relación bilateral, pero todavía hay divergencias importantes que no se han resuelto entre ambos países y muy en particular pues señalaba que tropieza sobre el Sáhara Occidental, que sigue siendo el gran tema para Argelia. Oye, la inversión de Microsoft de 2.000 millones de euros en España ha sido resaltado por algunos medios internacionales también, ¿no? Sí, sobre todo muchísimos medios especializados en tecnología lo han puesto de relieve, pero también he encontrado referencias y artículos en Reuters, en RTL, en Yahoo News, en Channel News Asia, o sea que es verdad que ha tenido un cierto eco, ¿no? Se pone de relieve las cifras, sobre todo el hecho de que pues sean 2.100 millones de dólares o casi 2.000 millones de euros al cambio, lo que va a invertir el gigante estadounidense en España. Se especifica que va a ser en concreto en una serie de infraestructuras relacionadas con la nube en Madrid y en centro de datos y elementos de inteligencia artificial en general en España. Algunos medios, RTL, por ejemplo, subrayaba que es la mayor inversión que ha hecho nunca Microsoft en España. Se recordaba además y se enfatiza que este anuncio del desembolso que va a hacer en España coincide con un anuncio muy reciente de una gran inversión también en Alemania en inteligencia artificial, y ha llamado la atención de bastantes medios esta noticia y esta apuesta que desde Microsoft insisten en que va más allá de lo que es los centros de datos o digamos simplemente la apertura de infraestructuras, y que pues que refuerza un poquito el compromiso de Microsoft con España y con el desarrollo en España. Y The Guardian ha puesto el foco también en el movimiento vecinal que lucha contra la estupidez de la tala de árboles en Madrid, dicen. Sí, al menos es el titular, ¿no? En realidad es una cita a uno de los eslóganes o una de las reivindicaciones de los vecinos que decían que nadie ha explicado esta estupidez. Y se refería el reportaje, era en The Observer, que es la edición dominical de The Guardian, el conocido diario británico. Lo firmaba Sam Jones, su corresponsal aquí en España, y pues ponía de relieve cómo este debate sobre la necesidad de proteger las zonas verdes había estallado en Madrid desde hace más de un año, en concreto cuando pues se produce estas manifestaciones y esta movilización de los vecinos del suroeste de Madrid, cuando pues para ampliar una línea
línea de metro, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid plantean la tala de cerca de 1.000 árboles y los vecinos se organizan para protestar en contra de esta decisión y consiguen, de hecho, lo destaca el propio reportaje de The Guardian, que sean talados la mitad de los árboles que inicialmente estaban previstos. Pero el reportaje pues pone de relieve que esta lucha continúa y en concreto explica y detalla los problemas que ahora mismo hay en la Plaza de Santa Ana de Madrid, en donde también hay un proyecto para realmente cortar pues casi la mitad de los árboles que también están en esta plaza, una decisión a la que se oponen con bastante contundencia los vecinos, ¿no? Y profundiza un poquito en todo este movimiento y en todas estas reivindicaciones y en la política de las autoridades madrileñas, que recuerdan están ambas instituciones, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad Autónoma, por el Partido Popular. Recoge un poquito los argumentos de ambos, diciendo que están comprometidos con la protección del medio ambiente, que todas las obras que se han planificado pues cumplen la ley, que incluso tienen previsto replantar árboles para compensar los que se talan, ¿no? Pero en The Guardian lo que ponen de relieve es un poquito es las reclamaciones de los vecinos, cómo se quejan de que la falta de alternativas, que automáticamente se priorice, digamos, las necesidades en transportes o incluso el no provocar problemas en el tráfico en la zona antes que la posibilidad de salvar árboles, ¿no? Y ponen de relieve pues cómo la existencia de parques y de árboles es muy importante para el bienestar vecinal y tiene un importante papel también en la lucha contra el cambio climático con las altas temperaturas. Lo destaca en el reportaje. En una ciudad como Madrid que sobrepasa los 40 grados centígrados habitualmente varias veces en verano y que pues tiene el problema de generar estas islas de calor de las que alertan los expertos si no hay abundante vegetación. Bueno, pues que la idea de talar, de que la tala de árboles sea tan habitual y un recurso tan recurrente, pues choca un poco con estas digamos teorías o estos gestos o estas decisiones que recomiendan los expertos para intentar combatir esta situación. Bueno, y este tema es controvertido. Oye, puse una encuesta el otro día en Spotify sobre la educación a los pequeños y debe ser emocional. Es una nueva forma de mirar la educación y la manera de relacionarnos y hacernos cargo de sus angustias y sus emociones. Lo estuvimos discutiendo aquí el miércoles en la cafetera, puse una encuesta en Spotify y ahí están opinando los oyentes. Pero es que dice Liberación, el medio francés, que en España se mima a los niños por defecto y que eso está fabricando una generación de pequeños tiranos. Sí, fíjate que el artículo es anterior al debate que tuvimos el miércoles, pero bueno, me ha llamado bastante la atención. Además es que el titular dice así, ¿no? En España el niño es rey, hay niños reyes o niños mimados por defectos y luego una cita que es: estamos fabricando una generación de pequeños tiranos, que se refiere en concreto a las palabras de una educadora de un instituto, ¿no? Pero el artículo lo que pone de relieve es esta situación. Describe de hecho al principio una escena que ha presenciado el propio corresponsal, François Missot, que si quieres un día le podíamos llamar para que nos detallara esto, porque él es el que firma el reportaje, y explica cómo en una ocasión estaba en el barrio madrileño de la Latina y bueno, pues vio a una madre con dos hijos de 8 y 11 años que después de las 12 de la noche estaba con su grupo de amigos y estaba pues saliendo, los niños estaban por la calle, era un día laboral además, ni siquiera un día de fin de semana, y cómo cualquier reclamación de los niños pues paralizaba la atención de todos y bueno, se procuraba satisfacer cualquiera de sus caprichos, ¿no? Y ponía de relieve el reportaje que esta era una situación bastante frecuente, que incluso también pues numerosos educadores y profesores consideraban que había una excesiva protección de los niños que estaban y que incluso eso afectaba a que no se les protegía adecuadamente de las nuevas tecnologías o de los riesgos de los móviles, de las redes sociales, porque se satisfacía todos sus derechos, ¿no? El reportaje también explicaba que en España la natalidad está un poco de capa caída, que muchas parejas retrasan la edad de tener hijos y que bueno, que en cierta forma el ceder a los caprichos de los niños pues se veía como una especie de solución para intentar compensar la falta de tiempo o de energía para
para dedicarles, ¿no? Pero advertía eso, de que había ciertos expertos que ya señalaban que se podía estar fabricando una generación de pequeños tiranos en España. Esto va a ser objeto de debate hogareño, seguro. Ya lo comentaremos el lunes. Pilar de la Peña, gracias, como siempre. Gracias a la Resistencia, siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, a través de los documentales con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Con un documental esta semana, mira, he visto algunos fragmentos, algunas cosas en las redes que han tenido bastante viralidad sobre el pequeño Nicolás en Netflix. Sí, es un documental recién estrenado, yo creo prácticamente esta semana. Consta de 3 capítulos y la verdad es que a mí me ha gustado, porque fíjate que el personaje me echa bastante para atrás. Pero como leí el otro día a Ricardo Duda, hay momentos en que dices, Dios mío, ¿es posible que sea el político que nos merecemos? Sin ser político, sin merecernos a gente así. Pero creo que hace un retrato, de hecho se llama Pícaro, el documental, y hace un retrato de la picaresca que tiene este tipo y que hay gente incluso que ha llegado a dudar si realmente él tenía un papel, un protagonismo dentro del CNI que el documental desmonta. Pero que hay ratos que, claro, el tío tuvo un acceso al poder, o bien porque les caía simpático, o bien porque es muy listo, o las dos cosas, que le hace dudar a algunas personas de si realmente le estaba jugando una partida de ajedrez importante. Bienvenidos a lo que fue mi casa. Es una casa que por aquí entraban los que podían entrar. Mi dormitorio era toda la planta de arriba, copas, música y party. Tiene piscina, sauna, cosas que no se pueden hacer ni en restaurantes ni en nada, que hacían en esta casa. Venían políticos, empresarios para hacer groserías. No, las hacía yo. Esto significa millones de euros. Esto era una garita al principio, pero se quitó. Había un problema que siempre sonaba la alarma y me acojonaba porque digo, ya nos vienen a atracar. La inteligencia económica existe, el mundo es global y hasta aquí puedo leer. Bueno, se llama Pícaro, el pequeño Nicolás. Os voy a contar la historia de la persona que no era nadie y llegó a lo más alto, y que esa persona que llegó a lo más alto no debería haber estado ahí. Representa un poco el carácter ese de la picaresca. Es verdad que sus formas, su manera de presentarse, también porque representaba esta generación de jóvenes engominados que al calor de los partidos políticos intentan ir haciendo fortuna emprendedora y que van sorteando normas y normas. Y dices que la imagen no te la ha cambiado mucho, ¿sí? Sí, a ver, yo ya tenía una imagen muy formada de él. Lo que creo es que es un acierto quienes componen o quienes dan voz o quién termina haciendo la fotografía para quien no conozca mucho el caso. No sé si sabéis que es el pequeño Nicolás, aunque a él le gusta que le llamen Fran, es, digamos, quien, su caso es el que dinamita todo el tema de Villarejo, o sea que por ahí, oye, bien, porque cuando él comete un error, que es vender que ha quedado con el rey emérito en Galicia, hay gente que se empieza a poner nerviosa diciendo, pero ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Que no ocurrió, porque él no llegó a verse con el rey, pero saltan las alarmas, digamos, del Estado, y todo eso desemboca en una investigación a un tal entonces Villarejo, que luego ya hemos visto a lo que se dedicaba, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que tiene mucho sentido la explicación el croquis. Tomás Ocaña, que es quien lo ha dirigido y creado junto a Adolfo Moreno, creo que hacen una reconstrucción que está muy bien. Bueno, aparece desde Marcelino, enemigo de Villarejo, Javier Ayuso, que estaba en la Casa Real. En fin, aparecen muchísimas voces que te van indicando el camino
de por dónde puede estar mintiendo el pequeño Nicolás. Y luego creo que el gran acierto, sin ninguna duda, del documental es cómo juegan el archivo de el pequeño Nicolás cuando era niño. Hay muchísimas imágenes de él cuando era pues un crío de 2, 3, 4, 5, 6, 7, así, hasta que tiene 12, 13 años. Cómo ya apuntaba maneras. Se le ve, por ejemplo, en la pedida de mano de Leticia y de Felipe, que todavía eran príncipes, y cómo él convence a su madre para ir a la calle ese día y le entrevistan en Telemadrid y va todo trajeado, siendo un niño muy pequeño. Y bueno, es lo que tú decías, un poco la picaresca, siendo generosos, de cómo se va metiendo en círculos de poder, cómo acaba en Faes con Aznar, cómo acaba en una casa con Arturo Fernández, o cómo acaba invitado incluso, que esto es una de las cosas más curiosas y divertidas del documental, a la coronación del rey Felipe VI, donde yo entiendo que no entra cualquiera, claro. Todo lo construye en base a carácter que tenía, ¿no? Un carácter muy abierto, relaciones públicas. ¿Él cómo se describe a sí mismo? Él se describe a sí mismo como un trabajador del Estado. Él todo el rato da a entender que trabajaba para el CNI, que tenía un nombre clave que era Charlie, y todo esto, como te digo, van apareciendo voces que van desmontándolo, ¿no? De alguna manera. Retrata muy bien también todo el tema de las cloacas de Villarejo, de cuáles eran los intereses. Por ejemplo, aparece no aparece él, pero aparece el juicio de un personaje clave en la desactivación de Villarejo, que es Rubén Eladio, el policía que se enfrenta al primero dentro de asuntos internos a Villarejo. Y claro, en paralelo tú estás viendo al pequeño Nicolás ponerse esas medallas, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, él se autodefine, no como espía, pero te lo deja ahí, más o menos. ¿Por qué un joven de 19, 20 años se sienta y se reúne con Javier de la Rosa para hablar de cuestiones que aparentemente pues, tienen que ver con la evolución del independentismo, etcétera? No tengo ni idea. Es uno de esos grandes enigmas alrededor del caso Nicolás. Lo que sí le aseguro es que no tiene nada que ver con el Ministerio del Interior. ¿Cuándo empieza su caída en desgracia? Dices, en aquel viaje a Galicia, ¿no? Sí, de hecho ese es el comienzo del documental y es el momento en el que él se viene tan arriba que consigue que la policía local le acompañe con las sirenas en el coche en el que él va, que es un cochazo, y hace creer a todo el mundo que allí va a aparecer el rey, ¿no? De hecho, en paralelo a eso también sale él de pequeño contando que había conseguido convencer a un vecino cuando era pequeño para que le llevara al colegio en el coche de la policía con las sirenas puestas, y como que le pone muchísimo pues llamar la atención así, ¿no? Entonces, bueno, la caída, digamos, en desgracia, sabéis que se enfrenta a muchísimos años de cárcel por estafa, entre otras muchas cosas. Y luego se mueve entre empresarios a los que hace creer que les puede conseguir cosas. En fin, esto que estamos viendo tanto estos días llama mucho la atención en un chico tan joven, porque ahora lo es, pero cuando empezó este lío, estamos hablando yo creo de 2014 o 2015, él era, te diría que casi menor, y se va metiendo en los círculos de poder. Se va desmontando un poco todo lo que él defiende, pero logró entrar en lugares muy importantes. Algo totalmente caía en gracia, pero de alguna manera las puertas se las abrían. Sí. Y era, a ver, él siempre da a entender que no era solo porque caía en gracia, sino porque él tenía un papel fundamental en el Estado y que le necesitaban, y le necesitaban en la policía y le necesitaban en la Casa Real. Da a entender que él intenta que se retire la querella contra la infanta Elena con todo el tema de Urdangarín, y que es él a quien le piden esa ayuda desde la Casa Real. Es todo así, o sea, cualquier caso que te puedas imaginar, él da a entender que estaba involucrado y que trabajaba para el Estado para desactivarlo, ¿no? Y luego todo el rato pues amenaza con cosas de sé mucho más, tengo más material, etcétera, ¿no? Esto que también se ha puesto un poco de moda. Pero consigue entrar, es decir, él sí que tiene imágenes y fotografías, pues como te digo, la coronación del rey Felipe, tienes que ser invitado por alguien, no puede ir cualquiera, ¿no? Y él aparece en la coronación, entonces explican también un poco cómo parece que estuvo allí y cómo entró en Faes, y cómo a Arturo Fernández hay una imagen que se desveló entonces de Arturo Fernández durmiendo la siesta en un sofá de una casa teóricamente alquilada, pues no se sabe si por el CNI o por quién, donde le hace una fotografía y luego se distribuye. Claro. Sale Arturo Fernández explicándolo también. Y bueno, da a entender eso, que era un chico muy joven que le dijeron, es un becario, dice, yo me lo llevaba a las comidas para que aprendiera y luego pues se dedicó a hacerme fotos. Con una carrera de problemas judiciales,
con denuncias por falsificación de identidad, por suplantación de funciones públicas, suerte de delitos relacionados con el embuste. ¿Su camino judicial ese ha terminado, su periplo? No, que va. Ahora tiene varias de las causas todavía en pelea y tiene una de ellas, la de estafas, muy, muy grave. O sea que no. De hecho, se le ve acompañado por el abogado a varias de estas citas. El documental lleva tiempo, entiendo, filmándose y lo han permitido. Entonces, bueno, creo que es interesante porque el recorrido judicial todavía está por llegar, pero te puede ir enseñando un poco de qué va todo el tema, ¿no? Y luego la investigación periodística que hay detrás del documental, más allá de que te sepas, porque yo el caso más o menos me lo sé, te descubre cosas, ¿no? De llamadas de teléfono, de quién estaba dónde, en qué sitio aquel día, y es un croquis bastante acertado, me parece, de lo que se ha vivido y de lo que le queda a él todavía. Bueno, pues Pícaro, el pequeño Nicolás, este documental son varios episodios, ¿no? Son 3 episodios, sí, que se ven bastante fácil, tiene una edición y un ritmo pues muy de tele en abierto, yo te diría, y se ve muy fácil y muy recomendable. En Netflix. Ana Pastor, Neutral, gracias. Muchas gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Peggy 18. Sí, los viernes dedicamos un rato también en la cafetera a hablar del mundo de los videojuegos, del entretenimiento digital, de la tecnología, y lo hacemos siempre acompañados de algún oyente que nos hace de guía por la ruta turística. Esta semana con Bartu. Señor Bartu, muy buenos días. Muy buenas, Fernando. Menudo temazo tenemos hoy para hablar, muy relacionado con los videojuegos, aunque a priori no lo parezca. Sí, porque además ha estado de actualidad en los últimos meses la inteligencia artificial generativa. Y claro, dice Bartu, bueno, pero me voy a traer un poco de ejército de compañía en esta situación, y nos presenta Javier Pérez Alarcón, que es traductor de profesión, traductor audiovisual humano, en más de 300 películas ha participado en la traducción. Javier Pérez Alarcón, muy buenos días. Buenas, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por incorporarte a esta conversación. Bartu, no sé cómo lo quieres plantear, porque es verdad, estamos viendo todas las polémicas que hay en torno a los miedos, los peligros, los riesgos de la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales generativas que amenazan un montón de puestos de trabajo, nos dicen, pero entre ellos impacta de lleno también en esa profesión, ¿no? Sí, efectivamente, Fernando. Las IAs generativas, que es algo que ha sido un boom en este último año y pico. Con IAs generativas, pues nos referimos a inteligencias artificiales con nombres que a muchos les sonarán, como es el caso de ChatGPT, que es la más conocida quizás, que es una IA generativa de texto. Es decir, las IAs generativas son inteligencias artificiales que generan cosas. En el caso de ChatGPT generan texto, pero evidentemente son algo más que un algoritmo, ¿no? Es decir, funciona mediante un proceso de machine learning, en fin, distintos tipos de tecnologías de software que están involucradas, y básicamente hacen algo más de lo que puede ser un chatbot o muchas otras tecnologías similares que hemos podido ver antes. Luego también hay IAs generativas de imágenes, como es el caso de DALL-E, el caso de Midjourney, y bueno, recientemente OpenAI ha sacado una nueva IA que es generativa de vídeos, que es Sora. Y bueno, este tipo de cuestiones de IAs generativas tienen bastantes cosas problemáticas y oscuras detrás de las que nos podemos imaginar, como es el tema del caso de usurpación del trabajo creativo y de derechos de autor. Y en ese sentido, por eso he traído a Javi, porque él como traductor evidentemente está afectado por esta cuestión. No sé, Javi, si podrías ampliar un poco a este respecto del tema de derechos de autor. Claro, a ver, básicamente no hay forma ética de usar ninguna IA generativa, porque de las que están abiertas, como Stable Diffusion, Midjourney, ChatGPT, todas estas, no se puede. No se puede porque básicamente todo esto se ha entrenado con material que tiene copyright y que han cogido sin permiso,
O sea, han hecho la clásica que te hace tu cuñado en Twitter de decir, hombre, pues si está en Internet es de todos, ¿no? Y después, no realmente. O sea, entonces ahora mismo OpenAI tiene unas cuantas denuncias abiertas con el New York Times y con una demanda colectiva con autores como Stephen King, Margaret Atwood, George R.R. Martin, porque dicen, oye, estamos viendo el corpus, ¿no?, de entrenamiento, con fragmentos que se pueden acceder, y aquí hay libros nuestros y nosotros no hemos dado permiso. Entonces tú no puedes robar mi obra para entrenar tu maquinita para que luego haga un totum revolutum y regurgite cosas, porque, a ver, los derechos de autor existen, ¿no? O sea, entonces esto pasa con las imágenes también, que hay demandas colectivas de Sarah Anderson, Carla Ortiz, bueno, decenas, cientos de autores. Lo mismo pasa con Sora. O sea, Sora sacaron el vídeo, este es la IA de OpenAI de vídeo. Sacaron un vídeo que era un pajarito, ¿no? ¡Ay, el pájaro azul! ¡Ay, qué realismo! A las 4 horas un creador en Twitter dijo, bueno, este vídeo de Shutterstock, Shutterstock es una de las proveedores de material de entrenamiento para OpenAI, tiene un vídeo que es prácticamente igual. Entonces ¿sabes? Al final es como que es muy espectacular, pero luego a poco que rascas dices, bueno, claro, es que si yo robo y copio, claro que sí, si yo calco un dibujo de un ilustrador de puta madre, pues claro, sí, igual queda muy bien, pero no lo he hecho yo. Claro. ¿No? Y esto pasa un poco eso, que es de nadie ha dado su permiso para esta precarización, ¿no?, del arte. La duda con esto es si podemos considerar las inteligencias artificiales generativas como una herramienta. Yo creo que no, realmente, porque es una cosa que se dice mucho de, claro, bueno, y Photoshop, ¿no? Y las cámaras de fotos, y es de ya, pero yo para hacer, o sea, al final en Photoshop a ti no te libra de dibujar, o sea, bueno, esto Bartu lo sabe muy bien. Bartu, tú dibujas en digital y entiendo que el trazo te lo tienes que comer igual, o sea, lo único es que no dibujas claro, no dibujas en papel y bueno, pues igual hay alguna cosa que te ayuda, ¿no? Las capas y todo esto, pero no sustituye, o sea, tú no le dices a Photoshop, hazme un cartel y el cartel te lo hace. Lo que pasa es que, pues sí, claro, hombre, si estás en digital, pues por ejemplo, borrar que te equivocas es mucho más fácil que en papel. Y Photoshop no viene a eliminar a los autores. O sea, Photoshop no en ningún momento era de como ahora existe Photoshop, ya no hay ilustradores. Era una herramienta a favor. Todo este tema de IAs de imagen y demás sí que pretenden sustituir a los autores, ¿no? Ahora está pasando con lo de los carteles, ¿no? Estos que han salido con IA, que han hecho un montón, y es de, mira, decirle a ChatGPT, hazme un dibujito de un león de colores, eso no es ser artista. O sea, esto lo decía el otro día, no me acuerdo quién, dices que esto, dices la herramienta para que gente sin talento, que no ha querido trabajar, o sea, en plan de, oye, quiero dibujar, bueno, pues hay que aprender. Y que pueda decir, no, yo también soy ilustrador, y es de, no, o sea, los ilustradores se dejan el pellejo dibujando durante años, perfeccionando constantemente. Tú le has dicho a una maquinita, oye, hazme a Super Mario con sombrero mexicano, ¿sabes? No tiene nada que ver. Entonces yo no lo considero una herramienta, yo lo considero una cosa que viene, si no a destruir el arte, a precarizarlo más aún, si es que cabe. Sí, pues no, totalmente de acuerdo con lo que dice Javi. Las IAs generativas, quiero decir, si en algún momento se puede dar, que eso ya lo podemos hablar más adelante, si en algún momento se va a poder dar algún tipo de uso o no son herramientas, es decir, en todo caso son regurgitadores de imágenes, en todo caso se pueden comparar, digamos, o sea, quiero decir, teniendo en cuenta evidentemente todas las implicaciones éticas, morales y también de temas de torrear un poco el copyright que ha comentado Javi, al fin y al cabo son en todo caso proveedores de imágenes o de textos y demás, que eso al fin y al cabo es lo mismo que si vas, yo que sé, por ejemplo a Wikipedia y haces un copy-paste, o que si vas a un banco de imágenes y pillas una imagen. Es decir, por el hecho de pillar una imagen no significa que tú hayas creado esa imagen, como es lógico. Y además, bueno, está claro que es lo que comentaba Javi, es decir, todas estas IAs generativas han sido nutridas mediante datasets enormes de imágenes con copyright. Entonces, y claro, luego realmente encima está el tema de que, bueno, que estas inteligencias artificiales no son gratuitas, es decir, hay que pagar por su uso. Y evidentemente, quiero decir, de ahí estas empresas, como es el caso de OpenAI, está obteniendo pingües beneficios por el hecho de haber robado
¿no? Propiedad intelectual a otros artistas. Sí, es que es tal cual. O sea, en una entrevista de Matt Mostak, que es el de Stable Diffusion, si no recuerdo mal, le dijeron que bueno, que se habían remunerado los autores, ¿no? de cuya obra se habían nutrido. Dijo, no, es que es imposible, porque claro, tú fíjate, son muchísimos, eso no se puede. Y entonces le dijeron, vale, y si una empresa quiere usar tu herramienta, dice, no, que pague. Y es de, claro, o sea, tú robas para hacer tu juguetito y si lo hay que usarlo, yo te tengo que pagar. Y es de, pero vamos a ver, o sea, ¿qué sinvergonzonería es esta? O sea, Sam Altman dijo también, el de OpenAI, dijo el otro día que claro, que es que si hay que pagar a los autores no es sostenible el negocio. Y es de, claro, yo me monto un negocio y digo, hombre, es que si le tengo que pagar yo me monto una frutería, digo, pero es que si le tengo que pagar a los proveedores, yo esto no puedo... No tengo que cerrar la frutería. Bueno, pues tío, cierra la frutería, ¿sabes? O sea, no puede ser que tu negocio funcione robando y que los demás tengamos que hacerte la ola encima. ¿Y por qué, Ibar, tú decías que además esto genera problemas medioambientales? Pues sí, porque si tuviésemos poco con el tema ético y de violación de derechos de autor, problemas también genera problemas medioambientales, problemas de carácter político, incluso problemas a nivel de derechos humanos, y llegaría a decir. Problemas medioambientales, ¿por qué? Bueno, a ver, esto realmente no es algo que ataña únicamente a las inteligencias artificiales, esto atañe a la tecnología en general y sobre todo toda la tecnología que tiene que ver con Internet, que es el hecho de que estas IAs generativas, los modelos están ubicados dentro de un servidor, dentro de unos datasets, que son servidores enormes, ¿no? O sea, para la gente que no, más o menos igual mucha gente tendrá en mente este tipo de naves industriales con estanterías llenas como de aparatos cibernéticos, que bueno, esos son los servidores, ¿no? O sea, son estanterías llenas como de estantes, en cada estante hay como un pequeño servidor con un disco duro y una serie de dispositivos electrónicos. Pues en estos datasets es donde se encuentran todo este compilado de imágenes brutal, enorme, de millones y millones y millones de imágenes, pero a su vez también, claro, estos servidores, es lo que a ti, Fernando, a ti, Javier, mucha gente les ocurrirá cuando utilizan un ordenador, que hay momentos que se sobrecalienta. Uh-huh. Evidentemente, ese tipo de servidores hay que enfriarlos, hay que refrigerarlos, y para poder llevar a cabo esa refrigeración, se utilizan sistemas que utilizan litros y litros de agua, utilizan sistemas de refrigeración por aire acondicionado y demás, que consumen un montón de recursos energéticos, que eso, al fin y al cabo, también polucionan. También hablaba cuestiones de índole política. Este año va a ser un año electoral bastante intenso, con elecciones europeas a la vista. De hecho, la Comisión Europea ha sacado un acta de inteligencia artificial que en principio prevé o intenta de alguna manera regular o legislar sobre el tema de las inteligencias artificiales. Desde mi punto de vista es insuficiente, porque al fin y al cabo, claro, porque al fin y al cabo lo que pretende esto es intentar evitar todo el tema de la desinformación y demás. Pero bueno, ¿quién te dice a ti hasta qué punto eso va a prevenir que tu cuñado o tu tío o tus padres, por ejemplo, reciban un vídeo manipulado por WhatsApp? Claro, es que si en Facebook ya se lía, imagínate ahora. O sea, si ya los memes de no sé quién ha dicho que, y es como un fotomontaje burdo, ahora que los deepfakes, joder, hombre, sí, si tú te fijas lo pillas, pero si no te fijas hay muchos que dan muy bien el pego. Entonces, esto es un peligro brutal para la democracia, vamos. La cuestión es si vamos a poder controlar esto, porque yo lo que tengo la sensación es de que es una tecnología que es tan disruptiva que va a ser muy difícil legislarla, porque va a haber muchos lugares donde se van a negar a hacerlo. Y me suena un poco a todo lo que ocurrió frente a la música, con consecuencias mucho más graves por esto que decís, ¿no? Pero quizá es que termine perdiendo el valor que ha tenido históricamente, el valor de la imagen, el valor de la realidad a través de las imágenes, de los sonidos y todo eso, quede en un plano de una enorme desconfianza, porque va a ser tan fácil manipularlas
que lo va a poder hacer cualquiera con un teléfono móvil con una calidad indistinguible, más tarde, más temprano, ya se puede hacer con unos ciertos conocimientos, pero se está extendiendo a tal velocidad. Yo lo que me pregunto, y no sé si tenéis una respuesta para eso, ¿creéis que esto se va a poder controlar? Porque yo creo que es una ola de un tsunami tan gigante que veo muchas dificultades. Yo lo veo, o sea, creo que se va, ya se está legislando y tal, pero es de, claro, tú puedes legislar para que quien le quiera dar un uso legítimo, ¿sabes? Pues que tenga que cumplir unas normas, pero evidentemente quien lo use para delinquir le da igual, o sea, porque ya está delinquiendo. Entonces, desde quien antes te estafaba llamándote con, ¿sabes? Con una llamada pregrabada y tal, pues le da igual, o sea, porque ya te está llamando con intenciones espurias, ¿no? Entonces le da lo mismo que legislen porque ya está cometiendo un delito. Entonces ahora tiene una herramienta con la que es más fina. Ya ha habido casos en Estados Unidos por eso, con una clonación de voz, de haber llamado de sí, no, soy tu hijo, no sé qué, y ya no es el típico WhatsApp que te llega de soy tu hijo y después si no tengo. Ya es de claro, la voz, y dices, hostia, es que sí que es la voz. Entonces, claro, ahora estaban diciendo que alentaban a poner como una frase clave, ¿no?, para estas cosas, porque claro, si tú te llaman por teléfono y dices, no, es que es la voz de mi hermano o de quien sea. Pues claro, es un tema. Esto es que al final, citando una de las obras claves del pensamiento de los años 90, Jurassic Park, los científicos se preocupaban tanto de si podían que no se han parado en pensar si debían. Porque es de todo este tema de la inteligencia artificial generativa, de clonación de voces, de todo esto, tiene muy pocos usos, por no decir prácticamente ninguno, que no puedan tergiversarse para el mal. O sea, porque es eso, los deepfakes que va a haber, los montajes ya más realistas, la clonación de voz para estafas, o sea, todo esto es de lo habéis entrenado con datos que no tenéis derecho a tener, los habéis usado sin pedir permiso a nadie, y los usos que se están dando, aparte de lo que ha dicho Bartu, de que consumen, o sea, decían el otro día que 30 preguntas de ChatGPT consumían litros de agua en refrigeración. Entonces es de todo mal, porque es de, al final, tío, en vez de ChatGPT usa Google, como se ha usado toda la vida, bueno, toda la vida no, pero toda la vida de internetera, me refiero, que también consume, ¿sabes? Pero que no hace falta ir sumando capas de medioambientales. Sí. Y claro, dices, ¿esto para qué sirve? Para que ahora el ilustrador que igual se sacaba unas perras al mes haciendo algún cartel, algún encarguillo, ¿qué tal? Y oye, le solucionaba el mes, pues no, porque ahora resulta que se van a pedir a Stable Diffusion, a DALL-E o a Midjourney. Ahora, el copywriter que escribió algún articulito que, oye, pues mira, me saco, yo qué sé, me redondeo el mes o me dedico a tiempo completo a eso. No, pues ahora me resulta que mi empresa ha dicho que no, que ChatGPT. Y entonces están precarizando a mogollón de gente. Que además si nos precarizamos todos luego, porque al final esto es capitalismo, entonces dices, vale, si nos precarizamos todos, ¿quién consume? Ya que tanto les gusta que consumamos, ¿quién consume si todo el mundo es pobre, ¿no? Si todo el mundo es precario. Entonces es que es un meterse en un callejón sin salida. Hay quien lo comparaba de todas formas a la inclusión de las cámaras de alta definición en los teléfonos móviles y decían, hombre, pedirle algo a Midjourney lo puede pedir todo el mundo, pero solamente gente muy cualificada es capaz de hacer grafismos de esa naturaleza y que además tienen estilo propio. Es más identitario conseguir que te lo haga un diseñador. Es capaz de ejecutar unos matices que la inteligencia artificial, por mucho que se desarrolla, podrá hacer dibujos muy bien confeccionados, pero esa cualidad humana lo tendrá que hacer creativos. Y decían, sí, pasará un poco como eso quizá, no sé si es demasiado pesimista porque dan por hecho que no se va a poder controlar y quizá es un pequeño consuelo simplemente, pero seguirá habiendo profesionales, aunque hay mucha gente que no contrataría porque no puede pagar a un profesional para hacerle unas animaciones para internet, para un tuit o para un trabajo del colegio y sin embargo sí podría encargarlo a Midjourney, ¿no? No sé qué os parece esto como contraparte. No sé, yo es que, a ver, personalmente no es que esté en contra de las IAs, me refiero. Las IAs generativas planteo mis serias dudas y demás. Es decir, yo no soy ni tecnooptimista ni tecnofóbico, soy tecnoescéptico. Es decir, tecnología sí, pero depende de cómo se aplique. Porque es lo que dice Javi, es decir, cualquiera que esté
Cualquier malandrín que tenga alcance de las manos este tipo de tecnología va a utilizarla para fines muy perniciosos. Pero luego también desde el punto de vista legal es lo que decía también, que muchas agencias de publicidad, comunicación, etcétera, están empezando a utilizar este tipo de IAs aparte de una manera muy mediocre, para prescindir de los servicios de un ilustrador o ilustradora profesional. Y luego también, nos estamos encontrando casos de intentos de legislación o intentos de acercamiento a una legislación, como fue el otro día el Ministerio de Cultura publicó una guía de buenas prácticas que también se quedaba bastante corto. Muy corta, porque además decía lo de las herramientas y es que volvemos a lo mismo, o sea, estas herramientas a día de hoy no se pueden usar de forma ética porque todo viene del robo, entonces ni para uso personal ni para nada, siempre viene del robo. Entonces, es de quien no se pueda permitir hacerse unas animaciones o hacerse un cartel y tal, pues yo no me puedo permitir una casa de 300 metros cuadrados, ¿sabes? Y por eso no la tengo. Entonces, es de no si me dijeras, no, todo esto se ha hecho de forma ética y tal y cual. Sí, pues mira, si no tienes un duro y todo esto se ha hecho de forma ética, pues allá cada cual. Pero a día de hoy no es el caso, ¿no? Un uso ético de inteligencia artificial sí que fue en Elemental, la peli de Pixar. Decían que para animar el fuego y el agua del peinado, digamos, de los personajes, sí que crearon un motor propio y con imágenes propias alimentaron ese motor y entonces lo hicieron, porque es verdad que, claro, dices, hombre, una película que todo el mundo es de fuego y de agua, pues animar todo ese peinado, todas las escenas y tal, y dices, pues vale, es verdad que eso igual te estás 5 años haciendo solo eso. Entonces lo que hicieron es creamos un motor propio, con material propio, y entonces los animadores se pueden dedicar a las expresiones faciales, al resto de la película, pero no tienen que estar preocupándose del pelo. Y dices, vale, o sea, ok, bien. Lo mismo hicieron en Spider-Verse, o la última, para el tema de las líneas y no sé qué. Y dices, vale, o sea, eso no me parece mal, o sea, pero claro, es que eso no es como se ha usado Midjourney, Stable Diffusion y todas estas. Entonces, claro, partimos de unos cimientos que no se ajustan a la legalidad, y de hecho este año seguramente empiezan a salir los veredictos de los juicios, y ahí nos reiremos, porque Napster los brearon a demandas y quebró. Entonces ya veremos, porque además Sam Altman ya ha dicho eso, que es que claro, que si no esto no es sostenible, y después tienes un problema. Yeah. O sea, tienes un problema. Bueno, pues son los retos que plantea desde luego esta tecnología. Y difícil solución, porque o buscan una fórmula para intentar devolver a lo que han hurtado para construir su inteligencia artificial, o difícilmente va a ser acogida con todas las de la ley. Oye, pues Javier Pérez y señor Bartu, gracias de corazón, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. A ti, Fernando, como siempre.